Bueno, quiero invitarles a que leamos la palabra del Señor en el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 21. Vamos a tomar este pasaje de la palabra del Señor que nos invita entonces a precisamente reflexionar a muchos aspectos que tienen que ver de nuestra vida cristiana en todo lo que hacemos y que de manera muy importante nos preguntamos cómo aprovechar bien lo que Dios nos provee, los medios que tenemos en esta vida de paso en la tierra. Y hablamos entonces de todos los medios tecnológicos, especialmente las redes sociales, y cómo esto influye en la familia y cómo esa influencia positiva puede ser negativa. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 12, el verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es un principio de vida. Ese es un principio de vida para todo cristiano en todo el sentido de la palabra. Y es importante que nosotros podamos considerar en esta hora. Algunos toman una posición frente a las redes sociales como de algo malo. Algunos dicen, no, es que prefiero no usar las redes sociales. Y bueno, creo que hoy por hoy se nos ha dado una gran lección frente a este tema, porque ha sido el medio que Dios ha permitido para que podamos seguir congregándonos, para que podamos seguir anunciando su palabra, aún frente a algo que estamos todavía viviendo, como es esta pandemia. Algunos de pronto decían, yo no uso eso es del diablo, no dejo que mis hijos tampoco las usen. Y bueno, creo que en este tiempo se han visto, confrontados con esa manera de pensar, al ser el medio que hemos usado precisamente para congregarnos, para anunciar al Señor Jesucristo, para seguir, todo este quehacer de nuestra iglesia y todo lo que implica también aún el congregarnos de manera virtual. Así que es importante que nosotros tengamos muy claro nuestro pensamiento frente al tema de las redes sociales. Las redes sociales en sí mismas no son pecado. El pecado está en el corazón del hombre, ¿sí? Nosotros no podemos extrapolarlo. Es decir, nosotros no podemos adjudicar el pecado que no dice la palabra. El pecado está en el corazón del hombre, sale del corazón del hombre. De allí salen los malos pensamientos, la fornicación, el adulterio, la maledicencia, la borrachera, todo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que el pecado no está, determinado por las redes sociales, es el uso que usted y yo hagamos de ellas. Y si hay pecado en el corazón, pues ese pecado saldrá a la luz y se verá reflejado en su vida a través de una red social o sin una red social. Es decir, el que es fornicario, pues cometerá fornicación no solo a través de una red social, sino que de alguna manera va a hacerse evidente su pecado. Así que no se trata de la herramienta, como son las redes sociales, sino del uso que hacemos de la herramienta, ¿verdad? Como vemos hoy por hoy, es una herramienta que bien usada se ha convertido en una forma de congregarnos, en una forma de anunciar a Cristo, en una forma de alcanzar a aquellos que no son fáciles de alcanzar y que este medio lo ha facilitado, ¿cierto? Entonces es cómo usemos esta herramienta. Así que vamos a hablar más del uso de las redes sociales en la familia y cómo esto puede afectar de manera positiva o de manera negativa, ¿cierto? A la familia. Así que teniendo claro que en sí mismo la red social no podemos determinarla como pecaminosa o no, sino que se trata de lo que hay en el corazón y del uso que se haga de la misma. Es importante entonces que como adultos responsables, hablándonos entonces a nosotros como padres de familia, quienes tenemos ya una madurez y una responsabilidad frente al uso de cualquier acción, de cualquier realidad que se viva en la vida familiar, pues como padres somos responsables de lo que allí acontezca en la vida de nuestros hijos, si son chicos que dependen de nosotros, que están bajo nuestro techo. Así que en primer lugar, pues hablemos entonces de los adultos, ¿cierto? De nosotros como padres, de cómo estamos haciendo uso de las redes sociales, porque de alguna u otra manera esto va a determinar la manera en que nuestros hijos hagan uso de las redes sociales, porque usted y yo estamos siendo ejemplo de vida en todo el sentido de la palabra, en toda nuestra manera de vivir para nuestros hijos. Si usted es una persona que en su casa mantiene conectado todo el tiempo la red social, no come ya con su familia porque es que está ocupado en las redes sociales, no conversa, no comparte con su esposa,
Eso es lo que están viendo sus hijos y eso es lo que ellos están aprendiendo. Así que es importante que nosotros determinemos como personas adultas y en este caso como padres de familia, como personas adultas de una familia, quienes estamos dando un ejemplo con lo que hacemos a los más pequeños, ¿cierto? A los más jovencitos en casa, cómo estamos haciendo uso de esas redes sociales. Es importante saber que como herramienta trae mucho provecho si la usamos de manera provechosa, de manera que edifique. Es un medio que nos facilita la comunicación, que nos facilita muchos aspectos positivos, pero que a su vez es una puerta de entrada para muchos aspectos negativos, tanto para la vida de quien usa esa red social como para el ambiente familiar. Así que eso estará, digamos, determinado por el corazón, estará determinado por la forma en que nosotros hagamos realmente uso de esa red social. Uno encuentra familias donde los adultos, en este caso, están sumergidos en esta red sin control, haciendo un uso indebido de las mismas, por ejemplo, en que no controlan, digamos, el tiempo en el que están a través de las redes sociales, sino que son controlados por ello. Es decir, pierden esa capacidad de dominio propio frente a este tema. Hoy por hoy se habla, por ejemplo, de adicción a las redes sociales, donde hay personas que no pueden controlar el acceso a la red social, que necesitan estar conectados todo el tiempo, que eso está determinando su valía, su autoestima, al sentirse, porque si no están, se les cae el internet, se les descarga el celular, no tienen acceso a una red, sienten ansiedad, se sienten irritables, es decir, son personas dependientes de las redes sociales, personas que ya no controlan, ¿cierto?, el manejo o un buen uso de esta red, sino que por el contrario han caído en una conducta adictiva o compulsiva, ¿cierto?, de estar constantemente conectados. Hay personas que no se les puede descargar el celular, hay personas que no se pueden desconectar, estar sin internet porque de una vez se desesperan, se angustian y entran como en un estado de irritabilidad o de ansiedad. Así que esto es sumamente preocupante porque existen muchas afectaciones del mal uso de las redes sociales en la salud mental de las personas. Hay estudios documentados acerca de lo mismo en razón de la salud mental de las personas, porque se convierte entonces en una conducta compulsiva o en una conducta adictiva en la cual la persona tiene una dependencia y una pérdida del control del uso de la misma, entrando en una seria afectación de su salud mental, con dificultades, crisis o trastornos de ansiedad, de mal manejo de sus emociones, continua irritabilidad, va afectando entonces no solamente la salud mental de esa persona, sino también el mundo de relaciones, la relación con su pareja se ve seriamente comprometida porque esta persona está sumergida en la red social y se desconecta, está conectado permanentemente a una red social, pero se desconecta de su familia, se desconecta de su pareja, se desconecta de sus hijos, ¿sí? En el trabajo comienza a afectarle. Entonces, hay estudios que hablan acerca de la afectación del mal uso de las redes sociales en la salud mental, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en el desempeño laboral. Así que es importante que nosotros no seamos vencidos de lo malo, sino como dice la palabra de Dios, que venzamos con el bien el mal. No en sí mismas las redes sociales, y vuelvo a aclaro, son malas, sino va a depender. Lo que pasa es que el uso de las redes sociales va a ser evidente lo que hay en tu corazón, ¿sí? Va a ser evidente lo que está en tu corazón, ¿sí? La palabra de Dios muestra que Él nos ha dado dominio propio, ¿cierto? Es importante entenderlo, la palabra de Dios lo muestra, que es un recurso que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Dice la palabra que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo también lo decía en un pasaje, hablaba precisamente de aquello que puede sernos lícito, pero que no conviene. Todo me es lícito, más no todo conviene, todo me es lícito, más yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Cuando algo, aunque no sea malo en sí mismo, te domina, te controla, ya está siendo un problema en tu vida. Entonces, debemos hablar y reconocer hoy no solamente la afectación en la salud mental, en el mundo de relaciones, en el desempeño laboral, en la salud física, trae serias afectaciones, sino que también reconocer que afecta nuestra salud espiritual. Espiritualmente, cuando algo te domina, cuando tú no tienes control de algo, sino que te domina a ti, aunque en sí mismo eso no sea pecaminoso, pero ya devela en ti una esclavitud frente a algo, algo que te ata, algo que no te conviene, ¿sí? Que no te edifica, pues estás traspasando un límite muy claro hacia el pecado. Así que es muy
importante que tengamos en lo que nos dice la palabra de Dios. Si ahí necesitamos vencer, debemos vencerlo con el bien. Realmente nuestras faltas están más en dejar de hacer el bien que debemos hacer. Eso es lo que nos conduce a terminar haciendo lo malo. Así que, hermanos, nosotros podemos usar las redes sociales haciendo el bien, ¿cierto? No el mal que no conviene. Entonces sí es importante entender esto. Así que el mal uso de las redes sociales en todo orden, salud física, mundo de relaciones, pareja, familia, el desempeño laboral y la salud física. No nos vamos a extender a ver todas estas afectaciones, solo quiero hacer mención de que es importante que lo veamos y tú te vas a dar cuenta qué es lo primero que haces cuando te despiertas. Algunos lo primero que hacen es coger su celular. Todavía su cuerpo y sus ojos apenas se están abriendo y no han logrado hacer todavía ese proceso tan rápido que hacen nuestros ojos de la adaptación, del cambio de tenerlos cerrados, abiertos a la luz. A veces ni has prendido la luz de tu cuarto y ya estás con tu equipo frente a tus ojos que ni siquiera puedes ver en el momento porque estás destellando. Tus ojos apenas están adaptando a despertar, pero es lo primero que muchos hacen, su celular, ¿cierto? La pregunta ¿es lo primero con lo que debemos conectarnos al despertar? ¿Qué tal si hacemos ese bien que dice la palabra de Dios? Que lo primero que al despertar hagamos sea conectarnos con Dios y decirle gracias, Señor, por este nuevo día, por una nueva misericordia para mí. Y ver a tu lado y mirar a tu esposa y decir gracias, Señor, por este hombre, por esta mujer. Saludarlo, Dios te bendiga, mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Cierto? Pero a veces lo primero que se hace es eso. Esto ya te está diciendo que está controlándote, ¿sí? O si tú realmente haces un adecuado uso de las redes sociales. Así que sí es muy importante que podamos determinar en esta hora como adultos responsables en nuestra casa el uso que estamos haciendo de la misma. Hombre, si estamos en un momento en familia, conversando como familia, hay quien no puede soltar el celular, no puede desprenderse. Y aunque está ahí, estás conectado a través de ese medio y está desconectado de su familia. Hay quienes no pueden tener su celular apagado, hay quienes no pueden desconectarse de las redes sociales para estar en familia, para estar con su pareja, ni para comer. Y haga el ejercicio. Mire, hermano, es muy saludable que usted empiece por usted mismo como adulto responsable en su casa. Porque ¿cómo vamos a instruir o a enseñar a nuestros hijos a un buen manejo de las redes sociales cuando nosotros no lo estamos teniendo? Cuando con el ejemplo le estamos diciendo que haga un mal uso de esas redes sociales. Así que es importante que como adultos revisemos a nivel personal con quién es el primero que me conecto al despertar. ¿Sí? ¿Puedo estar sin mi celular un considerable tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas? ¿Puedo estar desconectado totalmente de esas redes sociales? Hay formas en que usted puede medir el tiempo que usted dura en las redes sociales. Y se va a dar cuenta de todo el tiempo que usted está, bien sea invirtiendo para bien en las redes sociales o malgastando. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay algo que pasa con el manejo de las redes sociales y es desaprovechar o malgastar el tiempo que no vuelve, el tiempo que no se recupera, el tiempo que tú no compras en el supermercado, ni vas a un centro comercial y encuentras una promoción de tiempo para ti. No, el tiempo jamás vuelve, es algo que hay que saber aprovechar y por eso el Señor nos da este regalo del tiempo. Tus hijos crecen, tus hijos no estarán siempre en casa, tu esposa no estará siempre ahí, tu esposo no siempre estará ahí, podrá estar ahora en una unidad de cuidados intensivos, podrá morir hoy, podrá morir mañana. ¿Y en qué estás aprovechando tu tiempo? Así que es un ladrón de nuestro tiempo cuando nosotros no tenemos un dominio propio y no controlamos el manejo de las redes sociales. Así que es importante que hagas ese ejercicio, te revises a ti mismo cómo estás usando las redes sociales, cómo el uso de ellas está siendo de buen provecho y el tiempo que dedicas para ellas está siendo bien aprovechado. ¿Sí? Te edifica lo que ves, es el medio que estás realmente usando para alimentarte de la palabra y para compartir la palabra de Dios a otros, eso es muy importante, ¿sí? ¿Qué estás haciendo con las redes sociales y cómo estás aprovechando el tiempo? Así que es claro que el pecado no está en las redes sociales, está en el corazón y que el uso que hagas de ello va a reflejar lo que hay en tu corazón.
Así que hoy podríamos decir, de la abundancia de tu corazón hablan tus redes sociales. De la abundancia de tu corazón habla tu Face. De la abundancia de tu corazón habla tu Instagram, Twitter, todas las redes sociales que tú tengas. De eso que tú muestras y reflejas ahí, está dando muestra de lo que hay en tu corazón. ¿Sabías que cuando se hace selección de personal en muchas de las empresas hoy en día, no solamente se ve el currículum, la hoja de vida, sino que también se miran las redes sociales de esa persona? Y que las redes sociales de muchas de las personas postuladas a un empleo los han descalificado para el empleo, porque sus redes sociales reflejan quiénes son esas personas. Lo que publicas, lo que haces a través de las redes sociales, que algunos creen que es plenamente privado, olvídate, eso es público por donde tú lo mires. Y tal vez cuando tú usas una red social podrás mirar al frente quién te está mirando, al lado, ¿cierto? Quién te está observando, detrás, quién te está viendo, pero nunca te olvides que hay uno que está en los y que lo ve todo. Así que algunos creen y algunos usan como una faceta a través de sus redes sociales, y es para ellos una oportunidad de hacer visible muchas cosas que hay en su corazón, pensando que están de manera oculta. Así que es importante que nosotros podamos ver qué reflejamos a través de las redes sociales y que el uso que hagamos de ella, pues evidentemente está mostrando lo que somos. Hay otros aspectos que también son importantes reflexionar en torno precisamente al uso de las redes sociales. Especialmente estoy en esta instancia dirigiéndome a los adultos, ¿cierto? A papá, mamá, abuelos, tíos, ¿cierto? A esos hermanos mayores ya de edad que son un referente para los niños, para los menores de edad en casa, de cómo están haciendo uso de esas redes sociales. ¿Cuántos papás se sientan a la mesa a comer y le dicen a sus hijos, por favor, ninguno con celular en la mesa? Decir, nos sentamos es a comer, a dar gracias a Dios por este alimento, a compartir en familia. Y de pronto ese hijo mayor se pone bravo, ay, qué anticuados, tanto problema, pues qué lío que yo tenga mi celular aquí. No, es respeto. Cuando tú estás hablando con otra persona, es respeto mirarlo a los ojos, es respeto prestarle atención y no estar prestando la atención a un equipo, a un celular, porque en ese momento esa persona que está delante de ti es mucho más importante que un aparato que tengas en tu mano. Así estés comunicado con quien estés, pero si en ese momento estás con esa persona, es un acto de respeto el que tú te desconectes para que te conectes con la persona con la que estás hablando. ¿Cuánto más con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tu hijo? Pero no, hoy encontramos familias que están comiendo y están hablando así, dígame, pero mírame a los ojos, no es que yo escucho con los oídos. Eso es una falta de respeto. Pero hasta ese punto hemos llegado, ¿verdad? Entonces, estamos desaprovechando ese tiempo. Esa esposa se siente que hay un esposo que no le presta atención, que no es importante lo que ella le está diciendo. Ese esposo se siente también rechazado, ¿cierto? Y respetado. Esos hijos, esos padres, porque a toda hora el hijo está con el audífono, a toda hora está pegado pues del celular y entonces no. Hermano, nosotros primero como adultos tenemos que dar un sabio ejemplo del uso de las redes sociales, porque así como pueden llegar en una manera de darle un uso negativo que puede afectar nuestra vida, ¿sí? ¿Qué vemos a través de esas redes sociales? ¿Para qué las usamos? Entonces, es importante saberlo porque si usted está haciendo mal uso de esas redes sociales, puede estar contaminando su mente, su corazón, puede estar afectando su vida espiritual, su salud física, su salud mental, su familia, sus relaciones familiares, su vida productiva. Pero si usted hace un buen uso controlado de esas redes sociales, puede usarlas para provecho, ¿sí? Cosa que usted puede aprovechar bien el tiempo que usa en esas redes sociales, puede publicar acerca de Cristo, hablar del Señor, nutrirse a través de la palabra como lo estamos haciendo en este tiempo. Todo esto nos ha facilitado muchas formas, pero uno logra ver muchas redes sociales de algunos hermanos que realmente dejan mucho que pensar y que muchas veces lo que se publica causa hasta vergüenza ajena, ¿cierto? Y está evidenciando lo que hay en el corazón. Así que, hermanos, seamos muy sabios, seamos muy prudentes y sabemos que hay muchos peligros de las redes sociales que debemos aprender a enfrentar, que debemos aprender a manejar, de lo cual aquellos peligros, aquellas cosas malas para lo cual se usan mucho las redes sociales, nosotros tenemos que aprenderlo a vencer con el bien. Amén. Entonces, sí es importante el uso que usted y yo como adultos le estemos dando precisamente al manejo de esas redes sociales en nuestra propia vida, porque eso va a ser un ejemplo
entonces para nuestros hijos. Con los chicos, con los niños, es muy importante y bueno, quiero culminar con los adultos en que lamentablemente esto hoy ha hecho visible muchos problemas y muchos tanto internos, espirituales, morales, ¿cierto? Donde uno encuentra mucha problemática hoy relacionada al manejo de redes sociales, al inadecuado manejo de redes sociales en pareja, ¿sí? Infidelidades, sexo virtual, pornografía, etcétera, que están afectando seriamente al matrimonio por un mal uso de estos medios y pues obviamente aclarando que ese pecado está en el corazón. Y también afectación a nivel de la relación padres e hijos, por lo que ahora explicaba. Así que es muy importante que entendamos esos peligros que hay y que debemos vencer con el bien el mal. Es importante entonces que veamos los peligros a los que pues, nuestros hijos están expuestos a través de las redes sociales y que no debemos desconocer. Número uno, pues el ejemplo que usted y yo le estemos dando a nuestros hijos de un mal aprovechamiento del tiempo, de una falta de respeto aún en la comunicación familiar, ¿cierto? De un mal manejo de esas redes sociales. Hay padres que no ponen ningún control, ojo, porque los niños necesitan reglas y normas, los adolescentes necesitan reglas y normas. Hay papás que instalan un internet y no se fijan si su hijo pasó toda la noche en vez de dormir conectado a la red social, sin tener ningún control, sin saberla manejar, y ustedes están viendo cada vez más en las noticias los peligros a los que están expuestos los niños las redes, porque son contactados personas que tienen malos procederes y pensamientos y malas intenciones, y hay redes de prostitución, hay redes de explotación sexual a través de los medios virtuales, donde el gran número de víctimas son los niños y adolescentes. Es innumerable los casos a nivel mundial, hermano. Y le digo, porque trabajo en el departamento de familia, que hemos encontrado ya muchos casos de nuestra iglesia, de niños y niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual por medio de las redes. A veces nosotros decimos, ay, si oyó la noticia, como si eso pasara solo afuera. No, señor. Hemos niñas de 9 años siendo explotadas sexualmente y la mamá y el papá felices, no, mi niña ni a la calle sale, ella no tiene malas amistades, ella mantiene muy juiciosita aquí en la casa. Sí, la niña mantenía encerrada en su cuarto, conectada sin ningún control, sin ninguna supervisión, sin ninguna enseñanza e instrucción a través de las redes sociales, y estaba siendo explotada sexualmente a través de ese medio. O sea, hijos perdiéndose en la casa. Hijos perdiéndose sin necesidad de salir a la calle. Adictos a la pornografía. He tratado muchos casos de niños, puberes, adolescentes, jovencitos adictos a la pornografía. ¿Y cómo empezó todo? A través de las redes sociales. Del mal uso. Mis papás todos se acostaban a dormir y yo me quedaba viendo pornografía. Envía un amigo del colegio, o yo entré a la red social y de repente me apareció un pantallazo de un juego infantil y yo entré pensando que era el juego que aparecía ahí, pero cuando lo abrí, entonces me empezaron a aparecer todas estas imágenes y por ahí empecé a ver pornografía. Problemas de la orientación sexual, porque entraron a ver pornografía de carácter homosexual, porque los compañeros les compartían links, les compartían, y entonces ellos por curiosidad, ¿cierto? Y entraron en ese mundo. No había en la casa quien los supervisara, no había en la casa quien les enseñara, no había en la casa quien les instruyera, estaban a su libre albedrío usar el internet, usar su aparato. Hoy los papás se sienten felices dándole un celular a su hijo de 4 o 5 años de regalo, de 7, 8 años, toma hijo un celular de regalo. No, hermano, no se lo digo porque seamos cristianos solamente. Los parámetros internacionales frente al uso de la tecnología en menores de edad nos están instando los estudios y todos los peligros que corren los niños hoy por hoy, adolescentes, a través del mal uso de las redes sociales, y porque no tienen la madurez ni la capacidad de hacer uso de ellas por sí solos, sino bajo la supervisión de adultos responsables, y resulta que estamos careciendo de esos adultos responsables, y por eso empecé con los adultos. Porque es triste ver las cifras a diario, mi hermano.
de todos los delitos cibernéticos que se cometen, porque hay delitos cibernéticos penalizados, como el grooming, adultos que se enmascaran a través de perfiles como si fueran adolescentes menores de edad con fotos muy atractivas y capturan esa atención y ese amorío con una chica, con un chico a través de la red social y luego le pone la cita y resulta que es un pedófilo, resulta que es una persona que tiene unas intenciones de explotación sexual, de aprovechamiento sexual de ese chico, un engaño. Pero el niño no tiene la madurez para discernir eso. Necesita un adulto responsable. Por eso la recomendación a la luz de los estudios científicos y de toda la problemática que se está viviendo a diario con todos los riesgos que corren nuestros niños y adolescentes a través de las redes sociales es que a un niño menor, a un chico menor de 14 años no se le entregue un aparato de estos. Pero hoy es el boom, darle un gran regalo a mi hijo, un celular, 5, 4 años, y uno ve ya al niño que mi mamá ya me dio un celular, ni siquiera sabe leer ni escribir. Pero los padres parecen no captar la idea. Pero cuando tú ves a padres con niñas, niños de 8 años, 9 años, llorando porque su niña fue abusada sexualmente, explotada sexualmente, y yo creía que estaba segura en mi casa, entonces te das cuenta de la realidad. Cuando a esa adolescente se la llevan a través de engaños y la usan como objeto sexual para la prostitución en otra parte. Cuando a través de ese medio tu niña, que tú dices que se queda en casa, y le estoy hablando de casos reales de la iglesia, ese chico que tú dices, hermana, es que él ni de la casa sale, ve al del colegio a la casa, de la casa al colegio, pero me dice el joven, hermana, he probado las drogas, consigo drogas, me he prostituido, consigo dinero en prostitución. ¿Y cómo haces todo eso si tu papá y tu mamá dicen que tú de la casa al colegio a través de las redes sociales? Entonces, hermanos, nosotros debemos abrir los ojos. La palabra de Dios nos dice que debemos velar y orar. ¿Sabe qué es velar? Estar despiertos. Y estar despiertos, hermanos, es estar alerta, estar atentos al cuidado de nuestra familia. Pero, hermanos, los peligros no están afuera solamente. Hoy están dentro de su propia casa si usted no vela y cuida de su familia. Hoy podemos, están viendo clases virtuales y para eso está el computador de la casa. ¿A qué horas tiene la clase mi hijito? ¿A qué horas tiene la tarea? A lo que va. Tu hijo, tu niño no necesita redes sociales para comunicarse con otros. Algo estamos viendo desde la salud mental y desde el desarrollo de habilidades sociales, es que cada vez nuestros niños, nuestros jóvenes tienen menos desarrollo de habilidades sociales, porque desde que nacen les entregan una tablet o les entregan un celular para que el niño no llore. Y sumergimos al niño en este mundo y no le enseñamos a ver el mundo no solo virtual, porque hay que enseñárselo y hay que orientarlo de acuerdo a su capacidad y su desarrollo y su madurez, sino también el mundo real del contacto con las personas. Niños que no saben saludar, que no saben entablar una conversación, porque lo que saben es hacer esto. No saben comunicarse por otro medio. Yo encuentro familias donde se mandan mensajes por WhatsApp dentro de la casa. Mi hijo me trae tal cosa, porque es que ya ni se hablan. Todo es vea. Entonces, por eso empecé con los adultos. Porque si usted está usando esa forma, si usted la valida en su hogar, si usted desde que es asombroso, hermanos, y duele ver padres de familia que le entregan una tablet de un celular a un niño de 8 meses para que no llore, para que esté calmado, para que juegue. Por favor. Ese niño tiene que aprender a manejar sus emociones. Tú tienes que aprender como padre y madre a leer sus emociones. Tienes que ampliarle el escenario para que el niño socialice, para que el niño hable, para que el niño juegue. Desarrolle su como los que sientan día a día por temas de la motricidad gruesa como la motricidad fina. Los niños
esto desde que están chiquitos, de mesecitos, esto nomás, esto. No vean, no, pero ¿cómo van a gatear si los entretenemos con los aparatos? ¿Sí me hago entender? Hermana, es que más bien nos cayó por aquí en Palomino. En estos casos es que el niño, ¿por qué no desarrolla la motricidad? Porque no hay un contacto del niño con su entorno. No hay unos padres disponibles a ayudarles a crecer, a que es necesario que ellos exploren. Y esto hace parte de nuestro mundo, pero no es el mundo. Y entonces estamos encontrando niños con retrasos en su desarrollo, con dificultades en su lateralidad, en su motricidad. ¿Por qué? Porque lo sentamos con un aparato. Hombre, ese niño tiene que gatear, cuando camina tiene que aprender a correr, tiene que saltar, trepar, entrar en contacto con el mundo, tierra, arena, juego, contacto humano, abrazo, beso, pero no. Y entonces después decimos, ¿por qué tanto índice de suicidio, depresión y ansiedad en los adolescentes y jóvenes de hoy? Pues ¿de dónde, mi hermano? Si el chico cuando sale a enfrentar el mundo real no sabe entablar conversación, no sabe manejar sus emociones, no sabe relacionarse, no sabe aprovechar todas sus capacidades porque creció creyendo que esto era su mundo. Pero ¿dónde están los padres? También atrapados por esto. Y el problema no es el celular, el problema no es la tecnología, lo aclaro, no son las redes sociales. El problema es qué estamos haciendo nosotros con el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la vida que Dios nos ha dado, con la familia que Dios nos ha dado? Entonces, los riesgos y peligros que hay para nuestros hijos, niños y adolescentes son muchos, hermanos, a diario. Por eso las autoridades, por eso las representaciones en este tema a nivel internacional recomiendan, por favor, si usted le va a entregar a un hijo un celular, el manejo de un aparato de estos que tenga entre 12 y 14 años. Lo ideal es 14 años. Entonces, no, hermana, es que yo necesito comunicarme con mi hijo, es que aunque sea pequeñito, que él cargue el celular hacia el colegio, hablando pues de la vida tengo mi hijo menor, él tiene 17 años, ya está terminando su bachillerato, y en el colegio donde él estudia, ningún chico lleva celular. ¿Cuántos estudiamos cuando no existía el celular? Sí es posible. Y estoy feliz. En el colegio de mi hijo, una de las cosas que también me encantan es que allá no llevan celular. No llevan celular. Y nos dieron un teléfono de coordinación. Si algún padre, por algún caso de fuerza mayor o emergencia, necesita comunicarle algo a su hijo, no necesita que venga con el celular. Use el teléfono de coordinación y con mucho gusto se le atiende. Llámenos y se lo pasamos. Excelente. Y si su hijo tiene que comunicarse por algo de fuerza mayor desde el colegio con usted, aquí le facilitamos para que él se comunique. Así que no necesita para nada el celular aquí. Y mi hijo es feliz, él me dice, mamá, rico, porque él me cuenta cosas que yo vivía en mi bachillerato. Jugar, charlar, conversar. Está viviendo. Porque si él llevara su celular, como en otros colegios, no sabe sino el celular. Es que yo no tengo amigos. Es que nadie es mi amigo en el colegio. ¿Pero cómo? Si no socializa. Entonces sí es posible, mi hermano. Cuando tú tienes una forma de criar a tu hijo en los principios de Dios, en el temor de Dios, tú buscas aún el colegio que sea coherente con lo que tú le estás enseñando a tu hijo, no lo metes en cualquier parte. Ah, pero es que pagar un colegio, no, hermana, eso es malgastar el dinero, no, eso es invertir. Pero sí compramos una tablet costosa, un celular costoso, pero no le pagamos. Mire las incoherencias que hacemos como padres muchas veces, ¿cierto? Así que, hermanos, es importante que usted y yo revisemos cuál es nuestra forma de pensar, cuál es nuestra forma de actuar al respecto del uso de las redes sociales, para que podamos entonces revisar
¿Qué tanto le estamos enseñando a nuestros hijos a manejar esas redes sociales y los estamos protegiendo de los peligros que ellos corren a través de las redes sociales? ¿Hasta qué horas está activo el internet en su casa? No, pero es que si yo desconecto el internet me perjudico yo. Porque el papá, mamá, el adulto responsable de la casa está hasta la 1 o 2 de la mañana conectado. Entonces no le conviene poner la regla de que hasta tales horas se usa internet en esta casa y desconectamos wifi y todos al mundo normal, es decir, a lo que es realidad de vida. Dormir es dormir. Vea, hoy tenemos, oiga, es caso clínico, les hablo como psicóloga clínica, asombroso el alto índice de enfermedad mental y trastornos mentales, especialmente en adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando uno ve su historia, están alterados en su sueño. ¿Por qué? ¿Y cómo así que tú no puedes dormir? Sufres de insomnio, estás muy joven, no tienes antecedentes para que estés sufriendo de esto. Es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo has mantenido la higiene de tu sueño? No, es que el niño desde chiquito no tiene control de eso. No, es que doctora, yo me estoy hasta las 2, 3 de la mañana, a mí se me va el sueño. ¿Y cómo se te va el sueño? ¿Qué haces? ¿Y se sabe qué implica el sueño en un ser humano? Es el ciclo sueño-vigilia. El sueño implica el descanso que necesitamos para la vida activa. Implica toda una reposición de nuestro organismo para un nuevo día, de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Y para el sistema nervioso es esencial el sueño, la higiene de ese sueño. Pero los chicos de niños tienen eso alterado y entonces ya vienen con crisis de ansiedad, de depresión, con una cantidad de trastornos que van desarrollando porque se ha enfermado por malas condiciones de higiene de ese sueño, malas prácticas de vida saludable. No tienen una vida saludable. Porque la salud no es solo física, mis hermanos, es también mental y también es espiritual. Hermana no quiere volver a los cultos, hermana no quiere orar, hermana no quiere cantar, dice que el evangelio no le gusta. Pero ¿de qué es lo que se habla en casa? ¿De qué está llena su mente? De la mente de ese niño, la mente de ese adolescente, de todo el mundo. Y le está dando y está absorbiendo. ¿Cómo va a amar a Dios si no conoce a Dios? ¿Cómo va a amar a Dios si no hay quien le hable de Dios en casa ni le dé un ejemplo de vida de Dios y le enseñe a reconocer a Dios cuando abre sus ojos? Mijo, antes de usted, sin poder ni siquiera abrir los ojos, ya está pegado de ahí. No, señor, dele gracias a Dios. Salude, porque es que hoy ni se saluda. Usted ve chicos que se paran, ven chicos que llegan o salen de casa y no saludan. Ellos están ensimismados. Usted le habla y uno, venga, es que está sordo, ole, y le estoy hablando. No, él está pegado, conectado, está en otro. Hermana, y ya no quiere ir a la iglesia, no quiere orar, vive de mal genio. ¿Pero cómo? Si en la casa ya no se ora, en la casa estamos muy ocupados en otras cosas. En la casa ya no hay tiempo para agradecer a Dios. En la casa ya no hay tiempo para comer juntos y vernos las caras. No, ya no hay. Para conectarnos al culto virtual. No. Cada uno, no, mamá, yo soy desde el culto acá, chao, en su cama, yo desde acá no voy para acá. Enséñale que el culto es reverencia a Dios. En el templo donde lo hagas. ¿Cuál es nuestro culto racional? El que usted y yo hacemos para Dios y no está condicionado a un lugar, ni a un horario, ni a un día. Gracias a Dios que en esta pandemia el Señor nos rompió esos esquemas religiosos. El martes, el jueves, a tales horas, en tal lugar. El Señor sí que nos dio grandes lecciones y ojalá las hayamos aprendido todas, amén, en esta pandemia, ¿sí o no? Que a Dios no le interesa, ni está buscando gente que lo adore en un monte, ni lo adore en un lugar, sino verdaderos adoradores que le adoren espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Gloria al Señor, que honren a Dios con sus vidas, no en un templo, no un día de culto, sino con toda manera de vivir. Gloria al Señor. Oiga, yo me alegro porque el Señor nos metió al rancho. Gloria a Dios, el Señor se nos metió al rancho. Gloria a Dios que el Señor se nos metió a la casa. Porque usted y yo muchas veces hemos vivido sin el Señor en nuestra casa. ¿Dónde está el Señor? Vamos al templo el día martes, el día jueves. Hijo, camina al templo el día domingo, la escuela dominical.
y le enseñamos que allá estaba Dios, pero se nos olvidó que el Señor está en nuestra casa, que el Señor lo llena todo, que necesitamos al Señor en nuestro hogar, que necesitamos al Señor en nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién es el Señor en tu vida? ¿Quién es el Señor en tu casa? Hay dioses. El dinero, la tecnología, estas redes sociales. Hay dioses. Hay hogares donde el Dios es otro, no. Avaricia, como le pasó a Zaqueo, era un hombre avaro. Ese era su. El Señor lo miró y lo Zaqueo, es necesario que hoy yo more en tu casa. Aleluya. Que yo sea tu Dios. Y él lo entendió. Descendió deprisa y se fue a recibir al Señor a su casa. Y cuando el Señor llegó le dijo: Señor, a quien he defraudado le devolveré, Señor, cuadruplicado. Y daré la mitad de mis bienes a los pobres, porque sabía que no le pertenecían, porque las había robado. Él sacó a su Dios la avaricia para dejar que el Señor entrara en su casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le agradezco al Señor, porque una de las cosas en esta pandemia es que el Señor se haya metido en nuestra casa. Que podamos ver qué es lo que realmente vivimos, no en un día de culto, no en un día, no en un lugar. Si realmente nosotros amamos al Señor sobre todas las cosas, si realmente Él es el Señor de nuestra vida, si realmente bendecimos a Dios en nuestra casa con lo que hacemos, si realmente le estamos mostrando el camino a nuestros hijos del Señor y le estamos dando a conocer quién es el Señor. Y Él lo dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué abunda en tu mente, mi hermano? Ay, hermano, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, depresión. Hermano, es normal que reaccionemos emocionalmente a los cambios que estamos viviendo, pero uno encuentra hermanos desesperados, uno encuentra hermanos que se han alejado del Señor, uno encuentra hermanos en un estado que uno se pregunta, y entonces, hermana, es que mi vida cristiana ya no es igual desde que no voy al templo. Entonces tú eras, ¿a quién le dabas el culto? ¿Al templo? ¿A quién le hacías el culto? Al altar. ¿A quién le hacías el culto? Porque al Dios que tú y yo le ofrecemos el culto es un Dios que lo llena todo y que está en todo lugar. Gloria a Dios. Y así el culto no sea en el templo, pero estamos haciéndole el culto al Señor desde nuestra casa, porque es que el culto a Dios es ese sacrificio vivo, santo y agradable que es vuestro culto racional. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Hay niños diciendo: extraño la iglesia. Porque en la iglesia yo oía de Dios, en la iglesia oraban, en la iglesia cantaban, pero en mi casa, no. Sí, conéctese en el culto virtual y no hay reverencia, no se siente la presencia de Dios. Porque es que cuando volvamos a la iglesia todo será igual. No, mi hermano, no. Si Dios nos permitió vivir esto es para que dejemos de ser iguales, para que dejemos de ser lo que éramos antes y entendamos hoy que necesitamos más que nunca la presencia del Señor en nuestra vida. Que Dios sea nuestro Señor, que Dios gobierne nuestros corazones, que Dios gobierne nuestro hogar, nuestra vida. Eso nos hace vivir en alerta, en no dejar entrar cualquier cosa en nuestra casa, mi hermano. Yo crié a mis hijos sin televisión, y no porque considere que el televisor es el cajón del diablo. En algunos tiempos tuvimos televisor y a mí me daba risa porque cuando tenía hermanas que me iban a ayudar a hacer el aseo de mi casa, ellas me decían: hermana, es que ese televisor no sirve. Y yo le decía: ¿por qué, hermana? Sí sirve. Me decía: es que yo nunca lo he aprendido.
Eso parece ahí de adorno. Y yo le dije, no, lo usamos cuando lo necesitamos y cuando vemos que es conveniente vernos una película en familia, cuando mis hijos se quieren ver un partido así de la selección, de resto. Es que ni para el noticiero, no, mija, nosotros queremos vivir actualizados, nos leemos lo que nos leemos, escogemos qué leer, porque sentarse usted a ver un noticiero, qué pérdida de tiempo, hermano. Pocas son las noticias que uno rescata, el resto es pérdida de tiempo, mi hermano. Y si usted es sabio en aprovechar el tiempo, usted no se sienta, no sé ni cuánto dura, sé que eso dura mucho. Perder el tiempo ahí, no, si usted necesita actualizarse, lea lo que necesita informarse y deseche. Le dice retener lo bueno y desecha lo malo, examínalo todo. Amén. Examínalo todo. Y siempre terminábamos regalando el televisor, donándolo para cuando la iglesia necesitaba proyectar o para los niños y mis hijos finalmente crecieron sin estar pegados a un televisor. No hubo necesidad de eso, porque nuestro compartir era dialogar, jugar juntos, compartir, reír, cocinar, compartir en familia. Y de sentarnos a pegarnos a una telenovela, a un televisor, era mejor estar juntos, adorar a Dios, compartir un tiempo en familia. Y no estoy satanizando el televisor y no estoy satanizando estos medios en ninguna manera. Pero hermanos, la palabra de Dios lo dice, que seamos sabios y no insensatos y que aprendamos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Que seamos sabios de cuál es la voluntad de Dios y que en vez de embriagarnos con vino, Efesios capítulo 5, versículo 16 en adelante, nos embriaguemos del Espíritu Santo de Dios, nos llenemos de la presencia de Dios, hermano. Y si hay algo que no me edifica y no edifica a mi familia, si hay algo que no llena a mi familia y la conduce a Dios, ¿qué hago yo ahí? A veces mis hijos llegaban, mami, allá en el colegio hablan de tal película o de tal novela, y entonces prendían ese televisor y que la novela de no sé qué, y bueno, ¿y por qué te inquietas por ver eso? No, es que en el colegio no hacen sino hablar de eso. Y bueno, miremos a ver, ¿y eso en qué te edifica? ¿Eso qué te está enseñando? Violencia, tal. Eso es lo que quieres aprender, eso es lo que quieres hacer de aquí a con tu vida. Te decían, ay, no, mamá, eso está como feo. Hermano, no se trata de decir es que eso es del diablo, no se trata de, no, hermano, se trata de ver las cosas como son, se trata de saber escoger lo bueno y desechar lo malo. Novelas donde hablaban con vulgaridades. Yo le decía a mi hijo, vea, eso es lo que tú quieres ver acá, qué pena contigo, pero aquí nos tratamos con respeto y no se oyen palabras corrompidas para encender ese aparato y tener que escuchar esas palabras corrompidas de esa gente. ¿Te hacen bien? ¿Te hacen bien a uno al oído oír esas cosas? No, mamá, es horrible. Eso es lo que hablan mis compañeros allá. ¿Te das cuenta? Así que qué pena contigo, pero eso no edifica y eso no lo veremos acá en casa, ni permitiremos que lo veas. Pero date cuenta, porque sí, mamá, me doy cuenta y desechaba eso. Ah, pero no hay tiempo. No, que mi hijo prenda el televisor y vea lo que quiera hasta la hora que quiera. Oiga, eso es triste. Vea, uno llega y cuando podíamos hacer visitas, llega a unos hogares a hacer la visita pastoral y el hijo está con el televisor a todo volumen y llega el momento, oiga, vamos a orar por la familia. Y el chico está como si nada. Y el padre como si nada, y tiene uno que decir, oiga, hermano, ¿será que su hijo puede apagar el televisor y puede acercarse para que hagamos la oración? Ay, pues, oiga, mi hijo, si puede venir, oiga, por favor. Usted sabe que la palabra de Dios dice que hubo una generación que no conocía a Dios. ¿Y sabe por qué se levantó una generación que no conocía a Dios? Porque sus padres dejaron de hablar lo que el Señor les dijo. Estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Cuando estés a la mesa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Pero ya esa palabra no estaba en el corazón y no había que darle a los hijos. Y se levanta una generación que no conoce al Señor. Déjame decirte que aún las redes sociales y toda esta tecnología la puedes usar para que tus hijos conozcan al Señor. Pero si no la estás usando bien, ¿hacia dónde está direccionándose ese uso de la tecnología en tu hogar? ¿Para provecho, para bien o para mal o destrucción? Porque déjame decirte que a muchos ha destruido.
A muchos ha destruido, le digo con dolor, porque a veces hacemos caso omiso a esto y nos parece fanatismo y nos parece no sé qué, pero cuando tienes una persona frente a ti y te dice, hermana, mi esposo, mi esposa me fue infiel. Era un hombre que trabajaba, ella una mujer así, esa, pero a través de este medio. ¿Qué dejas que entre a tu corazón? ¿Qué puede estar contaminando tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu hogar, tus hijos? Cuando tú ves a un joven que me dice, hermana, soy esclavo de la pornografía. Ese joven se perdió en su propia casa. No tuvo unos padres que lo guiaran. Hermana, desde muy niño no sabía, no entendía qué veía. Pero no había quien me dijera, nadie me habló de esto. Como mantenía solo, porque hoy las familias, los hijos de la soledad, crecen solos. Desde muy bebés a la guardería, desde muy chiquitos. Y si el colegio no les es suficiente el tiempo, miramos cómo se lo ocupamos de otra manera. Pero no hay padres disponibles para enseñar e instruir a sus hijos. Yo me asombraba al comienzo de la pandemia, recibía muchas llamadas de padres desesperados, y estoy hablando de hermanos de la iglesia. Hermana, estoy aburrida, desesperada con esos chinos aquí en la casa, no sé qué hacer con ellos. Esos niños me desesperan, esos adolescentes me desesperan. Oiga, papás que no sabían qué hacer con sus hijos en la casa. Eso nos lleva a preguntarnos muchas cosas. Y yo le doy gracias, Señor, por habérsenos metido al rancho y por hacernos volver a nuestra casa. Hermana, no sé qué hacer con mi esposo en casa. Estoy aburrida de verlo todos los días. Hermana, no sé, esposa. Estoy aburrida de verla todos los días. Pero que el Señor nos ayude a entender el propósito de Dios con todo esto que hemos estado viviendo. Y a volver nuestra mirada al Señor, a volver nuestros ojos a Dios y valorar lo que Dios nos ha dado. No sabían qué hacer con sus hijos al principio de la pandemia. Hermana, lo desconozco. Yo no sabía que mi hijo reaccionaba así. Yo no sabía que no conocían a sus hijos. Pero yo le doy la gloria al Señor, porque la Biblia dice y se profetizó acerca del Señor que su predicación haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y estamos en el tiempo en que el corazón de los padres tiene que volver a los hijos y el de los hijos a los padres. Para muchos fue una bendición. Es que me decían, hermana, qué alegría tener a mis hijos todo el día. Verlos crecer, conocerlos más de cerca, enseñarles tantas cosas. Qué alegría tener a mis padres todo el día. Qué alegría tener a mi esposo, a mi esposa, disfrutarla. Pero otros andaban desesperados, que no sabían qué hacer ni para dónde salir corriendo. Porque le hemos dado más valor a otras cosas y nos hemos olvidado de lo más importante. Así que, hermanos, seamos sabios. Pero hay padres que no tienen autoridad. Y la autoridad no es hablar duro. La autoridad no es gritar. La autoridad es tener la moral de tu vida, de ser coherente en lo que le enseñas a tus hijos y en lo que vives. Pero algunos no tienen que enseñarle a sus hijos porque no tienen cómo mostrarlo con su ejemplo. No son coherentes, no tienen autoridad para decirle, hijo, no digas esas malas palabras, porque lo que oyen de ese padre son malas palabras. ¿Por qué tratas mal a tu hermano? No tienen la autoridad de enseñarle ni de corregir el tratar mal a su hermano, porque él vive o ella vive tratando mal a su esposo o a su esposa. ¿Será que necesitamos que el Señor entre a nuestra casa? ¿Será que hay alguna familia que hoy quiere oír la voz de Dios que le dice, hoy es necesario que more yo en tu casa? Que more Dios en nuestra casa no es tener el pasaje del Salmo 91 en un cuadro o en una trila con la Biblia abierta.
Que el Señor mora en nuestra casa no es que lo invoquemos cuando lo necesitamos. Que el Señor mora en nuestra casa es que Él sea el Señor, que Él sea el centro, que Él sea el Dios que es adorado y glorificado en esa casa. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Hermano, y eso nos hace vivir alerta, vigilantes. ¿Qué hacen nuestros hijos? Hermano, pero si usted comparte con sus, usted vive con, si usted, como dice la palabra, está en continua convivencia, en relación con sus hijos y le puede enseñar a levantarse, al ir a la mesa, al ir por el camino, comparte tiempo de calidad para enseñar la palabra. Se necesita tiempo de calidad, vivir con nuestra familia. Otra cosa es vivir bajo el mismo techo. Hay parejas que viven bajo el mismo techo. Hay hijos y padres que viven bajo el mismo techo, pero no conviven como familia. Cada uno por su lado, cada uno en su cuarto, cada uno en su mundo. Y entonces hoy hay una generación de hijos de la soledad, donde hay altos índices de depresión, de ansiedad, de ideación suicida, de intento suicida. En esta pandemia, niños de nuestra iglesia, adolescentes se suicidaron. Hermanos, si esto no nos toca a nosotros, si esto no nos mueve, estamos peor que la mujer de Lot. Pero abramos nuestros ojos. No durmamos. Como dice el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay quienes están dormidos y otros están ya muertos, que no ven, ni oyen, ni quieren entender. Pero hermano, es necesario que nosotros hoy más que nunca le digamos: Señor, mora en mi casa. Sé tú el Señor, el centro, Señor. Pero es necesario que sea el Señor en nuestra vida, mi hermano. Que ese hijo pueda ver una madre, un padre que aman al Señor, que brindan un ejemplo coherente de lo que enseñan. No que sean perfectos, porque no se trata de eso. Se trata de ese padre que cada día está siendo perfeccionado por Dios y ama al Señor y le enseña a sus hijos lo que aprende del Señor. Hijo, yo los trataba mal, pero ya no va a ser más así, porque he aprendido del Señor a bendecirlos. Pero hay padres que no bendicen a sus hijos y hay hijos que maldicen a sus padres. Qué bueno que hoy podamos, hermano, disfrutar la bendición de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Y yo le voy a invitar en esta noche. Hermano, este es un tema que nos lleva a reflexionar y a pensar en lo que estamos necesitando en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Cómo estamos edificando nuestra casa? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Pero si tú y yo edificamos sobre la roca, obedeceremos lo que Dios dice. Pero si no obedecemos, estaremos edificando sobre la arena. Y tarde que temprano vendrá la tormenta, vendrá el viento recio y tu casa caerá. Y Dios no quiere eso para nosotros. Hoy estamos viendo matrimonios destruidos, hogares destruidos, hijos destruidos. Y no lo estoy hablando los del mundo, estoy hablando en la iglesia. Que aunque oyendo la palabra de Dios no la obedecieron, porque el Señor lo dice en Lucas, el capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Aquel que oye mis palabras y las hace, le comparo a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, le compara a un hombre necio que edifica su casa sobre la arena. ¿Sobre qué estás edificando tú hoy?
No, hermana, es que hoy, y hay hermanos hablando de muchas cosas, de momento, de la era en la que estamos, y hermano, hoy que mis hijos sean esto, que mis hijos logren aquello, y llenan su mundo de lujos, y llenan su mundo de expectativas solamente en esta vida terrenal pasajera que se acaba, pero se les olvida que nosotros tenemos una eternidad en Dios, se les olvida que tenemos la riqueza más grande que podemos legar y dejar o heredar a nuestros hijos, que es que conozcan al Señor. Si alguien tiene algo en que alabarse y en que gloriarse, dice el Señor, alábese el hombre en conocerme, en que yo soy Dios, que yo soy el Señor. Y conocerme, hermano, cuando usted entiende esto, sabe que lo más grande que le puede dar a sus hijos es que ellos conozcan y entiendan quién es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero orar en esta hora por todas las familias de la iglesia en Galicia. Quiero invitarle en esta hora, no sé cómo esté usted allí en su casa, con quienes esté, pero yo le voy a invitar en esta hora en el nombre de Jesús, que usted tome de su mano o abrace a su familia. Su esposa, su esposo, sus hijos, esa abuela, ese tío, allí como están como familia. Y que puedan decirle en esta noche, Señor, gobierna nuestra casa, entra a nuestra casa, Señor. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad, Señor. Que tú seas el centro de nuestra vida, de nuestro hogar. Quiero invitarle allí donde está, si usted puede estar de pie, tomar a su familia y orar unidos allí, darle gracias a Dios, así usted esté solo de pronto participando de este culto, porque no lo está viendo, hermano, no somos espectadores. Usted está en el culto para Dios y allí donde está, si usted siente postrarse de rodillas en su cuarto y decirle, Señor, te necesito de ti en mi vida, necesito mi casa, mi familia. Si tal vez tú estás allí desde tu hogar y estás en crisis con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, tal vez estás solo porque tal vez tu esposa se fue, tu esposo se fue, tus hijos se alejaron de ti, pero qué bueno que hoy puedas sentir la presencia de Dios que lo llena todo, a ese Dios de lo imposible, a ese Dios que hace milagros, a ese Dios que tiene el poder de restaurar todas las cosas. Clama al Señor allí donde estás. Si tú has entendido esta palabra y la has recibido en tu corazón, póstrate delante del Señor allí donde estás y dile, Señor, te necesito, Señor, te necesito en mi vida, te necesito en mi casa. Señor, te doy gracias y te alabo, Dios amado, en esta noche por tu Señor, por cada familia que en esta noche ha recibido tu palabra, Dios. Allí en sus casas, postrados, Señor, levantando sus manos a ti, elevando un clamor, Señor, a ti. Escucha, oh Dios, la oración. Atiende, Señor, al ruego, a la súplica, Dios, en esta noche, de cada uno de mis hermanos, de cada familia. Tú conoces la necesidad, tú conoces la condición, tú conoces los peligros que están enfrentando, pero en esta hora hay poder en el nombre de Jesús. En esta noche hay libertad, Señor, tu presencia que lo llena todo. ¿Dónde está tu Espíritu Santo? ¿Dónde está tu presencia? Allí hay libertad, tú rompes cadenas, tú libertas, Señor, en esta noche. Sé que estás haciendo una obra especial. Dios, entra al corazón de ese padre, de esa madre, de ese hijo, Señor. Entra a esa casa, Dios, entra a esa familia. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Glorifícate, Señor, glorifícate en esta noche, en el nombre de Jesús, en cada familia, libertando, restaurando, Señor, sanando heridas, en el nombre de Jesús, Padre del cielo. Hoy cumple, Señor, el propósito al predicar tu palabra, al
anunciar tu evangelio, de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, de restaurar la familia, Señor Jesús, de dar bendición y derramar de tu bendición y de tu provisión sobre cada familia, Señor. En ti estamos seguros. Tú eres la roca eterna, Señor. En ti estamos seguros, aunque el enemigo arrecie, Señor. Como ríos, Señor, hayan vientos que quieran, Señor, golpear sobre nuestra casa. Pero en el nombre de Jesús tenemos la victoria, Señor, porque tú nos sostienes, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra vida, el Dios de nuestra casa. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, doy gracias al Señor por su palabra, por cada uno de ustedes, amados hermanos, al pastor, su hermosa familia. Dios les bendiga ricamente, al comité organizador, y que el Señor siga prosperando sus vidas en gran manera. Muchas gracias, hermanos, y el Señor les guarde.